Hola, soy Michelle y tengo 41 años. Hay algo que debo admitir. Estoy completamente adicta a las telenovelas alemanas. Gracias a las infinitas opciones en los servicios de streaming, he estado viendo una serie tras otra. Y, honestamente, estoy enganchada. Los personajes, los giros, la pasión, nunca decepcionan. Cada episodio está lleno de emociones intensas, traiciones y momentos de suspenso que hacen imposible dejar de ver. Pero mientras estaba absorta en los dramas en pantalla, no sabía que mi vida real estaba a punto de dar un giro dramático. Permíteme llevarte casi 4 años atrás. En ese momento, vivía con mi esposo, que era un poco mayor que yo. No teníamos hijos, pero había llegado a aceptarlo. Pensé que no sería tan malo concentrarnos en nosotros y pasar tiempo de calidad juntos, solo nosotros dos. Las cosas parecían estar bien, o al menos eso creía, hasta que un día todo empezó a desmoronarse. Todo comenzó con una llamada de mi mejor amiga. Laura y yo nos conocíamos desde que éramos niñas. Incluso estuvo en mi boda, así que compartíamos una larga historia. Cuando vi su nombre en mi teléfono, me emocioné al pensar en ponernos al día. Pero su voz sonaba diferente esta vez, más tranquila, más seria. Hola, Michelle. Ha pasado un tiempo. Solo quería decirte que me divorcié. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. No lo vi venir en absoluto. Oh, Dios mío, Laura, lo siento mucho, dije, sintiendo una mezcla de sorpresa y empatía. Debe haber sido muy difícil para ti. Vamos a salir pronto, podemos tomar unas copas y hablar, ¿te parece? Después de terminar la llamada, aún estaba en shock. Me sentía mal por Laura, pero también estaba ansiosa por contarle la noticia a mi esposo. Tan pronto como llegué a casa, comencé a mencionarlo, pero antes de que pudiera decir nada, mi esposo dijo casualmente, sé que Laura se divorció, ¿verdad? Me congelé. ¿Cómo podría saberlo si aún no le había dicho nada? Confundida, le pregunté, espera, ¿cómo sabes que se divorció? No lo mencioné. Se veía un poco nervioso, como si lo hubieran pillado desprevenido, y murmuró, oh, debí haberlo escuchado cuando hablabas o algo así. No me cuadraba. Estaba segura de que no le había mencionado nada sobre la situación de Laura todavía. Pero tratando de no darle más vueltas, seguí con la conversación y añadí, bueno, sí, ahora está divorciada. Vamos a salir pronto a tomar algo, solo una noche de chicas. Para mi sorpresa, mi esposo respondió rápidamente, iré contigo también. Será bueno para Laura que ambos estemos allí para apoyarla. Estaba desconcertada. Espera, ¿quieres venir? Esto se supone que es una noche de chicas. No estoy segura de por qué quieres acompañarnos. Sin embargo, insistió, diciéndome que le preguntara a Laura si estaría bien con que él se uniera a nosotras. Era raro, pero de mala gana accedí y llamé a Laura para contarle sobre esto. Honestamente, esperaba que dijera que no. Después de todo, ¿quién trae a su esposo a una noche de chicas, especialmente cuando se supone que debes consolar a una amiga? Pero, para mi sorpresa, la respuesta de Laura fue, claro, suena genial. Vamos a tomar algo juntos. Su entusiasmo me desconcertó. Había esperado que sugiriera mantenerlo solo entre nosotras, pero en cambio parecía más que feliz de que mi esposo se uniera. De repente, me encontré en una situación que no esperaba, una que se sentía incómoda y confusa. No me emocionaba la idea de que los cuatro saliéramos juntos, especialmente considerando que se suponía que esta era una oportunidad para que Laura y yo nos reuniéramos, para que ella compartiera lo que estaba viviendo. Pero ahora sentía que me estaban arrastrando a algo que no podía identificar del todo. El interés repentino de mi esposo en acompañarnos y el sorprendente acuerdo de Laura no me cayeron bien, pero no sabía explicar por qué. Al final, salimos como estaba planeado, pero no pude sacudirme la sensación de que algo no andaba bien.
Lo que comenzó como un simple plan para ponerme al día con mi mejor amiga se convirtió en una noche que me dejó con más preguntas que respuestas. Fue una noche que preferiría no repetir. Y, como en las telenovelas que tanto me gustan, el verdadero drama en mi vida apenas comenzaba. Fui la única que se fue esa noche sintiéndose un poco extraña. Todo parecía estar perfectamente bien, yo, mi esposo y Laura nos habíamos reunido para una noche juntos. Para ser honesta, fue más divertido de lo que esperaba. Laura se desahogó hablando de su exmarido, quejándose de su mal comportamiento y falta de consideración durante su matrimonio. Nos reímos, tratando de aligerar el ambiente y hacerla sentir mejor. En un momento dado, parecía que Laura tenía todo el lugar para ella, ventilando sus frustraciones mientras mi esposo y yo contribuíamos con bromas. Fue agradable ver a Laura de buen humor, especialmente después de haber pasado por un divorcio. Estaba contenta de que todos nos hubiéramos reunido esa noche para apoyarla. Por un momento, se sintió como en los viejos tiempos, solo amigos divirtiéndose. Pero luego algo sucedió que cambió el tono de la noche para mí. En un momento, me excusé para ir al baño. No pensé mucho en ello hasta que regresé y noté algo que me hizo detenerme antes de volver a la mesa. La forma en que Laura y mi esposo se miraban, la manera en que hablaban, parecía demasiado íntima. No podía identificar exactamente qué, pero su lenguaje corporal, el contacto visual, era inquietante. No se habían visto en años, desde nuestra boda. Entonces, ¿cómo se volvieron tan cercanos de nuevo? ¿Solo después de unas copas? Por un momento, sentí como si estuviera interrumpiendo algo. Una cita entre dos personas que estaban demasiado cómodas la una con la otra. Mi mente se llenó de dudas, pero aparté esos pensamientos y me senté. Tan pronto como tomé mi asiento, todo pareció volver a la normalidad. Actuaron como si nada hubiera pasado, como si el extraño momento que había presenciado estuviera solo en mi cabeza. Me pregunté si estaba reaccionando de más, pero no pude sacudirme la sensación de incomodidad. Persistió, lanzando una sombra sobre el resto de la noche. Cuando llegó el momento de irnos, decidí pagar la cuenta, esperando poner fin a la velada. Laura estaba muy borracha en ese momento, y mientras me preparaba para ayudarla, mi esposo de repente dijo, «Yo la llevaré a casa». Su actitud despreocupada me tomó por sorpresa. No dijo, «Vamos a llevarla a casa», sino, «Yo la llevaré a casa». La indiferencia de su comentario me dolió un poco. Parpadeé, confundida. «Espera, ¿por qué tú? Soy tu esposa y no estoy tan borracha como ella. Deberíamos llevarla juntas». Pero él me ignoró. «Ella vive sola ahora y está tambaleándose. Es muy tarde para que se vaya sola. Tú toma un taxi y vete a casa». Algo no me cuadraba. Si la pones en un taxi, irá directamente a su apartamento. ¿Cuál es el problema? Él negó con la cabeza. Me preocupa que no llegue a su apartamento por sí sola. Me congelé. ¿Cómo sabía él que Laura vivía sola ahora? ¿Se lo había dicho a él? ¿Mientras estaba en el baño? Era posible. Pero ese pequeño detalle solo hizo que mi incomodidad creciera hasta convertirse en una sospecha total. Las piezas no encajaban. Pero en lugar de insistir, dije en voz baja, «Está bien, me voy sola a casa». Y con eso, dejé el restaurante, dejando a mi esposo y a Laura juntos. No era lo que quería, dejarla sola con mi esposo. Sin embargo, algo más me vino a la mente. Irme sola a casa me dio la oportunidad de indagar sobre lo que estaba sucediendo entre ellos. El aire se sentía denso, como si hubiera algo no dicho, algo que necesitaba descubrir. Tan pronto como llegué a casa, supe por dónde empezar. Mi esposo tenía un estudio privado en la casa, un espacio que mantenía para sí mismo. No era un dormitorio, sino un santuario personal lleno de sus libros, papeles y trabajo. Y tal vez, solo tal vez, contenía las respuestas que necesitaba. Entré en su estudio con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo el peso de mis sospechas.
No estaba segura de lo que encontraría, pero en ese momento, me di cuenta de que no podía ignorar las señales por más tiempo. Lo que sea que estuviera pasando entre Laura y mi esposo, era hora de descubrir la verdad. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Pensé en ir al apartamento de Laura para confrontarla directamente, pero eso me parecía demasiado drástico. La idea de buscar respuestas en mi propia casa me parecía tanto correcta como increíblemente insultante al mismo tiempo. Con este conflicto en mi mente, comencé a buscar en el estudio de mi esposo, escaneando las estanterías en busca de algo fuera de lugar. Y entonces lo encontré, un álbum de fotos sencillo y solitario, guardado en un rincón, algo que no recordaba haber visto antes. Mi corazón latía con temor mientras lo tomaba, sabiendo en el fondo que, fuera lo que había dentro, probablemente no quería verlo. Con manos temblorosas, pasé las páginas y, al instante, deseé no haberlo hecho. El álbum estaba lleno de fotos de mi esposo y Laura sonriendo juntos, viéndose demasiado felices. A medida que pasaba más páginas, se hacía evidente que habían estado reuniéndose en secreto durante años. Juzgando por los diferentes peinados de Laura y la ropa de mi esposo, esta aventura había estado ocurriendo casi desde el inicio de mi matrimonio. Llevaban viéndose a mis espaldas durante más de 7 años. El peso de todo me golpeó como una ola gigante. Me sentí enferma. Mi estómago se revolvió, combinando mi borrachera con el asco y la traición que fluían por mí. Corrí al baño, apenas conteniendo las ganas de vomitar. Justo cuando me incliné sobre el lavabo, escuché la puerta de entrada abrirse. Mi esposo había llegado a casa. «Oh, vomitaste. Bebiste demasiado, ¿no?», dijo casualmente, como si nada estuviera mal, frotándome suavemente la espalda. «No me toques», le grité, empujándolo y apartando su mano con una bofetada. «Ni siquiera me toques». Me miró confundido y tranquilo. «Oye, soy yo. Espera, te traeré un poco de agua». Él pensaba que solo estaba borracha, demasiado ida como para saber lo que pasaba. Pero no era así. Estaba muy consciente y lo odiaba. Quería beber lo suficiente para olvidar, para que el dolor desapareciera, pero esa no era una opción. «Ve a sentarte en la sala», logré decir. «Necesitamos hablar». Él se detuvo, luego preguntó. «¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor porque llevé a Laura a su casa? ¿En serio?». Intentó tomarlo a la ligera, como si fuera una broma. Pero su intento de humor solo me enfureció más. Respiré profundamente y reuní mis pensamientos. No iba a jugar. «Déjame preguntarte algo», dije mientras caminaba hacia la sala con un álbum de fotos en la mano. Lo levanté, mostrándole la portada. Su rostro se puso pálido de inmediato. «Primera pregunta», continué, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. «¿Qué muestra esta foto?». No respondió. Su silencio me dijo todo lo que ya sabía. «Segunda pregunta», presioné, «esta es una pregunta de sí o no. ¿Hay alguna esposa en el mundo que pueda mirar esta foto y estar bien con ello?». De nuevo, silencio. Di un paso más cerca, mi ira creciendo. «Tercera pregunta, ¿cómo crees que me siento ahora?». «Adelante, dame tu respuesta». Se quedó ahí, sin decir nada, negándose a mirarme a los ojos. El silencio era insoportable, haciéndome sentir aún más rabia. «¿Por qué no dices algo en lugar de solo quedarte ahí parado?». Solté, mi voz temblando de ira. «Deja de actuar como si esto fuera mi culpa». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, suspiró y habló. «Está bien, te engañé. Soy realmente estúpido. Lo siento». Su disculpa se sintió vacía, hueca, como si solo lo dijera porque lo había atrapado. No había emoción real detrás de ella, ni remordimiento. Si se hubiera quebrado, llorado y suplicado perdón, tal vez me habría sentido mejor. Pero su calma y desapego me hicieron sentir aún peor.
Y entonces, sin previo aviso, dijo las palabras que lo destrozaron todo. Ella es la indicada para mí, admitió, su voz tranquila pero firme. Laura y yo, ambos nos casamos con las personas equivocadas. Después de todos estos años, después de todo, finalmente nos encontramos. Somos almas gemelas. Lo miré, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Almas gemelas, destino? ¿Qué era esto, algún tipo de poema romántico? Era como si no conociera al hombre que tenía delante. ¿Ahora eres poeta? Le solté, con incredulidad y dolor inundándome. No podía creer que estuviera diciendo esas cosas con tanta naturalidad, como si todo fuera parte de una historia de amor. Se suponía que debía entender, pero no lo entendía. No podía. Después de años de matrimonio, años de confianza, me estaba diciendo que todo había sido una mentira, que su corazón había pertenecido a otra persona todo este tiempo. Y lo peor, esa persona era mi mejor amiga. En ese momento, la realidad de todo me golpeó. No había manera de arreglar esto, de retroceder. La persona que creía conocer, la vida que pensé que tenía, había desaparecido. Y mientras estaba ahí parada, sosteniendo ese álbum de fotos, me di cuenta de que el verdadero drama no estaba en las telenovelas alemanas que veía en la televisión. Estaba sucediendo en mi propia vida. Estaba completamente sin palabras. Un momento, mi esposo estaba confesando su aventura con Laura, y al siguiente, hablaba sobre almas gemelas y espiritualidad, como si de repente se hubiera transformado en algún tipo de gurú espiritual. Sé que cometí un error al casarme contigo, comenzó. Nuestras vibraciones del alma son diferentes. No podemos ser felices juntos. Todo esto es una prueba del destino para mí y Laura. Solo lo miré, mi mente luchando por seguirle el ritmo. ¿De qué diablos estaba hablando? Se había desviado por completo hacia alguna otra dimensión a la que yo no podía llegar. Tú y yo no estamos conectados a nivel espiritual, continuó, mirándome como si me estuviera haciendo algún tipo de favor al explicármelo. Espero que lo entiendas. No entendía nada. No tenía idea de qué significaban las vibraciones del alma, ni de qué tipo de prueba del destino hablaba. Lo único que entendía claramente era que mi esposo y mi mejor amiga me habían traicionado. Eso estaba claro. Pero, curiosamente, no podía ni siquiera llorar. Me sentía entumecida. En mi mente, ya lo estaba entregando a Laura. Si querían estar juntos, que así fuera. Él no era precisamente el mejor esposo. Y, francamente, probablemente se merecían el uno al otro. No tengo idea de qué estás hablando, dije, cortando su discurso espiritual. Excepto que estás hablando en inglés. Pareció un poco sorprendido, pero yo no había terminado. Honestamente, tampoco creo que tú y yo seamos compatibles. Siempre supe que estabas un poco loco, pero esto, no entiendo nada. Mi esposo suspiró, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Entonces, si te sientes así, estarás de acuerdo en divorciarte de mí pacíficamente, ¿verdad? Quiero estar con Laura. Vi hacia dónde iba esto. Quería salir de esto de forma limpia y sencilla. Pero no estaba dispuesta a dejarlo tan fácil. Ah, ya veo, dije, siguiéndole el juego. Entonces, sin pensión alimenticia, ¿verdad? Lo vi confundido por un segundo, como si no entendiera a qué me refería. ¿Qué? No, eso no es lo que. Lo interrumpí, mi voz plana y sin emociones. Lo siento. Debo estar espiritualmente desconectada. Ya no puedo oírte. Aunque hace un minuto sí podía. Mi esposo parpadeó, intentando procesar mi respuesta sarcástica. ¿Qué? ¿A mí? ¿De qué estás hablando? Le había dado una respuesta ridícula a su petición ridícula, y ahora él era el que estaba confundido. Pero no me importaba. Me quedé en silencio, ignorándolo por completo mientras caminaba hacia el baño y encendía la ducha.
podía escucharlo gritar detrás de mí. A mí. ¿Qué clase de persona se va en medio de una conversación importante? Nunca seré libre a menos que aceptes divorciarte de mí. Pero yo ya no estaba escuchando. En mi mente, ya era libre. Desde ese momento, él no era más que una mota de polvo, tan inútil como el moho en una esquina de la bañera. Ya no significaba nada para mí. Había tomado una decisión, haría lo que quisiera, y él podía estar con Laura si eso es lo que deseaba. A la mañana siguiente, él se fue al trabajo de mal humor. Ni siquiera se molestó en decir adiós. Y yo tampoco. No le hice café. No le preparé el almuerzo. Y definitivamente no lo ayudé a encontrar su corbata, como solía hacer. Ese día fue mi descanso de ser esposa. Me levanté de la cama justo a tiempo para verlo salir. Bueno, eso es todo, pensé. Supongo que viviré sola de ahora en adelante. Con eso en mente, decidí ordenar mi espacio y hacer que la casa se sintiera más como mía. Esa tarde, cuando él volvió, no lo recibí en la puerta. Lo escuché decir desde el porche, ya estoy en casa, pero no respondí. Entró y, de repente, lo escuché gritar, oye. ¿Dónde están todos mis zapatos? Sonreí para mis adentros. Los había tirado más temprano. Él recorrió la casa furioso, llamándome. Amy, ¿dónde estás? ¿Por qué tiraste mis zapatos? Estaba sentada en la mesa del comedor, comiendo tranquilamente un costoso filete y bebiendo champán. Él irrumpió en la habitación, sorprendido de verme disfrutando de la cena sin él. ¿Por qué estás comiendo sin mí? Preguntó, con la voz subiendo de frustración. Apenas lo miré y respondí con indiferencia. Porque ahora vivo sola, dije secamente, tomando otro bocado de mi filete. Es normal comer sola cuando vives sola. Su boca quedó abierta, incrédulo, mientras yo simplemente sonreía y me servía otra copa de champán. He ahorrado mucho dinero, añadí, señalando mi comida con la mano. Así que ahora disfruto de las cosas buenas. Carne cara, champán fino. Esta es mi vida de ahora en adelante. Con eso, volví a concentrarme en mi cena, dejándolo ahí parado, sin palabras y perdido. Era la primera vez en años que me sentía verdaderamente libre. Ni siquiera me molesté en hacer contacto visual con mi esposo. Simplemente mantuve mis ojos pegados al televisor, riéndome de lo que estuviera viendo mientras disfrutaba mi cena. Sentía cómo me miraba, frustrado. Amy, ¿me estás escuchando siquiera? Soltó con irritación. Con calma, me serví otra copa de champán, actuando como si ni siquiera estuviera allí. Podía escuchar la irritación en su voz, pero solo me divertía más. Debes estar bromeando, murmuró entre dientes. Hablamos después de que salga de la ducha, ¿ok? Lo vi subir las escaleras para buscar su pijama. Unos minutos después, escuché un fuerte golpe y ruido de objetos cayendo en las escaleras. Ni siquiera me inmuté, seguía concentrada en mi comida. Momentos después, bajó de nuevo, su voz llena de incredulidad. Amy, ¿por qué no hay nada en mi habitación? ¿Dónde están mis pijamas? Gritó. Sin siquiera mirarlo, respondí con calma. Vivo sola. Él se quedó ahí, completamente desconcertado. ¿Qué te pasa? No puedo ni bañarme. ¿Estás diciendo que ya no necesito ropa? Sonreí para mis adentros, pero no respondí. Simplemente terminé mi comida, aún ignorándolo, y me levanté de la mesa. Mi esposo, claramente confundido, me siguió por toda la casa. ¿Dónde está mi comida? Exigió. Me giré hacia él, finalmente haciendo contacto visual. Compra tu propia comida. ¿Cuántas veces tengo que decirte que vivo sola ahora? Me fui directamente al dormitorio sin decir una palabra más. Ya me había bañado antes. Y como un pequeño detalle adicional, incluso había tirado su cepillo de dientes.
No podía esperar a ver cómo se las arreglaría a la mañana siguiente sin él. Cuando me desperté al día siguiente, lo vi sentado en una silla, profundo en sus pensamientos, como una estatua, justo como El Pensador, de Rodin. Su cabello era un desastre, pegajoso y sin lavar desde la noche anterior. Su cabello ralo solo hacía que su cuero cabelludo fuera más notorio, lo que me dio una pequeña y cruel sensación de satisfacción. En el momento en que notó que estaba despierta, se apresuró a arrodillarse frente a mí, desesperado por recomponerse. Amy, lo siento mucho, susurró, con la voz entrecortada. He sido un terrible esposo. Te he lastimado una y otra vez sin darme cuenta de cuánto. Sé que he hecho cosas horribles. Por favor, perdóname. Parpadeé incrédula. No esperaba que llegara tan lejos. Estaba prácticamente suplicando perdón. Continuó, su voz llena de desesperación. Quiero que empecemos de nuevo. Cambiaré. Haré lo que sea necesario. Me quedé sorprendida por un segundo. No dije una palabra. En su lugar, simplemente le di la mirada más disgustada que pude. No, dije finalmente, sacudiendo la cabeza, no hay manera de que pueda vivir con un hombre que me engañó emocionalmente y que está espiritualmente inestable. Su rostro se retorció de sorpresa. No esperaba esa reacción. ¿No te gusta?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿No puedes, al menos, pensar en lo que he hecho por ti? Levanté una ceja, asombrada de que siquiera pudiera preguntarme eso. Estás bromeando, ¿verdad? Después de todo lo que has hecho, ¿realmente esperas que te perdone? Seguía rogando. Por favor, Amy, di algo. Haré lo que quieras. Solo dame una oportunidad. Conocía bien este juego. Era su táctica habitual. Cada vez que discutíamos, actuaba como si estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa, me ofrecía comprarme algo caro, como un bolso, y esa era su forma de arreglar las cosas. Pero esta vez no iba a seguirle el juego. Sabía que, si me quedaba callada lo suficiente, sacaría sus trucos de siempre. Lo miré a los ojos y le dije calmadamente, está bien, entonces haz exactamente lo que te digo. Su rostro se iluminó ligeramente, pero solo por un momento. Finalmente, las palabras que había estado esperando decir se preparaban para salir, vete. Eso es lo que quiero. La expresión de desesperación que inundó su rostro era exactamente lo que había estado esperando. Estaba destrozado, su boca abierta como un grito silencioso de un monje. Se sentía extrañamente satisfactorio verlo en ese estado. No, 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 eso no es lo que quise decir. No puedes estar hablando en serio. Estoy muy en serio. No tengo intención de aceptar otra cosa. ¿Crees que puedes salirte con la tuya después de años de engaños, mentiras y traiciones? ¿De verdad lo crees? Mi esposo estaba en silencio, su rostro pálido. Por primera vez, se dio cuenta de que no iba a poder salir de esta con palabras. Me levanté, agarré mi copa de champán y me alejé, dejándolo de rodillas, solo con sus pensamientos. Por primera vez, sentí que tenía el control, y se sentía bien. Voy a quitarles todo a ambos, dije con calma. De lo contrario, haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que lo lamenten. Mi esposo vio la mirada seria en mis ojos y vaciló. Está bien, murmuró. Sonreí. Voy a pedir una compensación tanto de ti como de Laura por lo que han hecho. Y le contaré todo a su ex esposo. Probablemente ambos terminarán pagando pensión alimenticia. Buena suerte con eso. ¿Qué quieres decir?, preguntó, confundido. Me levanté. Vamos, recoge tus cosas, dije, empujándolo para que reuniera sus pertenencias. Recoge tus cosas de trabajo y vámonos. Lo obligué a recoger sus maletas y lo arrastré hacia la puerta principal. ¿A dónde me llevas?, preguntó, todavía en estado de shock. Afuera, respondí. Me quedo con esta casa,
así que ahora es mía. No es justo tener extraños en mi casa. Espera, suplicó. ¿No puedes al menos esperar hasta después del divorcio? Eso no va a pasar, dije, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué no? ¿Qué demonios, Amy? Estuviste callada por tanto tiempo, y ahora de repente eres fría e insensible. Cállate y lárgate, grité, empujándolo con todas mis fuerzas fuera de la puerta. Años de ira y estrés se habían acumulado dentro de mí, y en ese momento, todo salió a borbotones. Supongo que a veces, realmente se acumula la energía negativa. Antes de que se entregaran los papeles del divorcio, todos nos sentamos a hablar, mi esposo, Laura, su ex-esposo y yo. Laura admitió que se había enamorado de mi esposo en nuestra boda. Se le había acercado poco después, y fue entonces cuando comenzó su aventura. Mantuvieron su relación en secreto, planeando esperar hasta que ambos estuvieran divorciados para poder estar juntos. Habían estado engañando a ambas familias. Cuando el ex-esposo de Laura lo descubrió, quedó devastado. Pero, sinceramente, cuando escuché todo esto, no sentí mucho. De hecho, me sentí agradecida porque podía usar todos los hechos como prueba al pedir la pensión alimenticia. Después de ser expulsado de su casa, mi esposo se mudó con Laura. Pero cuando ella recibió las demandas de pensión tanto de mi parte como de su ex-esposo, la realidad la golpeó de lleno. Se dio cuenta de que no podían casarse si ambos estaban endeudados. Lo dejó y lo echó de su apartamento. No pude evitar reírme. ¿No era ella tu alma gemela, la que estaba espiritualmente conectada contigo? Y ahora la estás perdiendo por dinero. No hace falta decir que estaba disgustada con toda la situación. Esto es lo que te pasa por traicionar a tu esposa, pensé para mí misma. Han pasado 5 años desde entonces. Mi ex-esposo todavía está pagando la pensión, pero tuvo que jubilarse temprano y terminó usando la mayor parte de su dinero de jubilación para ello. Apenas está sobreviviendo. En cuanto a Laura, está profundamente endeudada y no hay ninguna posibilidad de que encuentre un hombre que quiera casarse con ella ahora. Parece que mi ex no ha cambiado mucho. Laura está trabajando en un trabajo muy duro, especialmente porque ha agotado sus ahorros pagando la pensión. Por mi parte, he recibido una buena cantidad de dinero, pero no hago nada especial aparte de concentrarme en mi trabajo. La vida es impredecible, así que solo intento vivir de manera simple y hacer lo que me hace feliz. Como dicen, si estás preparado para todo, estás preparado para cualquier cosa. Paso mis días esperando con ansias ver telenovelas alemanas, que disfruto todos los días. Recientemente conocí a alguien en el trabajo que las ama tanto como yo. Incluso estamos hablando de viajar juntos a Alemania algún día, y realmente estoy emocionada por eso. Por supuesto, no estaré verificando si nuestras vibraciones del alma son compatibles. Solo quiero vivir una vida tranquila y feliz. Mi objetivo principal ahora es simple, vivir más feliz cada día.